Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. El día de hoy vamos a comenzar una serie titulada Saulo de Tarso. Sí, tal como lo escucha, Saulo de Tarso. Vamos a ver a través de la Biblia al hombre más representativo del Nuevo Testamento y del cristianismo como tal. El Antiguo Testamento nos dejó plasmado un gran escenario de hombres y mujeres extraordinarios en la fe, de donde en el capítulo 11 del libro de Hebreos tenemos ese salón de la fama, si pudiésemos decirle de alguna manera, o al mismo tiempo esos héroes de la fe, hombres y también mujeres que registra la Biblia, que alcanzaron cosas extraordinarias por medio de la fe. Seres humanos de carne y hueso tal como usted o como yo, pero que marcaron diferencia porque supieron en quién habían creído, pudieron mantenerse y sostenerse incluso frente al tiempo adverso, y muchos de ellos no temblaron cuando les tocó enfrentar la muerte y confrontar el destino al cual Dios les había llamado en su propósito eterno. Pero así como el Antiguo Testamento nos ha heredado una lista muy rica de hombres y mujeres extraordinarios en el amplio sentido de la palabra, dignos de elogiar, pero también dignos de imitar, pero por sobre todo, el único que merece adoración es nuestro Dios, poniendo las cosas en equilibrio. El Nuevo Testamento tampoco queda ajeno a esto, dejando a nuestro Señor Jesucristo fuera de toda comparación. Aparece un hombre de excelencia llamado Juan el Bautista, que por boca del mismo divino maestro no ha nacido de mujer hombre más grande que Juan, pero en equilibrio dice que el más pequeño del reino es mayor que Juan. Y uno podría preguntarse qué hizo Juan tan de extraordinario para que Cristo dijese semejantes palabras de él. No lo vemos realizando grandes milagros a la usanza de los profetas del Antiguo Testamento. No lo vemos matando leones, tal como lo hizo en su momento Sansón y David. No lo vemos derribando muros en obediencia, como fue el común del pueblo en los días de Josué. No lo vemos trayendo la legislatura, como fue Moisés. Tampoco lo vemos siendo el cabeza visible de un pueblo que se formaría, como fue Abraham. Y podríamos estar en un listado muy largo. Pero fue el hombre de Dios que Dios escoge, que le prepara el camino a su hijo. Fue el precursor del gran Mesías, bendito, libertador y salvador del mundo. A su nombre sea gloria. También por otro lado fue, junto con ser el precursor, fue el vocero del rey, el heraldo, el enviado a preparar camino, y eso marcó la diferencia. Pero solo después, en escalafón a lo que fue Juan el Bautista, aparece el máximo referente del cristianismo. Podríamos nombrar a todos los apóstoles, incluyendo a Pedro, aquel apóstol que llegó a ser un hombre extraordinario en las manos de Dios, y sin faltarle respeto a ningún otro hombre de Dios que aparezca en las páginas del Nuevo Testamento, me atrevo a decir sin temor al error que nuestro máximo referente cristiano es el apóstol Pablo, que en su momento se llamó Saulo. Y estos días vamos a meditar a través
de lo que la Biblia nos habla del apóstol Pablo. Vamos a ver las referencias que la Biblia nos presenta de él. Nos vamos a maravillar cuando veamos que la primera manifestación de este hombre de Dios es en un momento crítico, donde se unen los destinos en la presciencia de Dios, en el preconocimiento, al mismo tiempo en la plena soberanía y providencia de Dios, donde aparece el primer mártir de la iglesia, el cual fue Esteban, pero aparece después el hombre diferente, el gran ministro de Dios, el apóstol a los gentiles, que Dios usaría para heredarnos por medio de su pluma inspirada prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. De los 27 libros, que en su mayoría son cartas, fuera de los benditos evangelios que presenta el Nuevo Testamento, 13 al menos se le reconoce la autoría, a pesar de que desde lo personal, técnicamente hablando, a mí me gusta decir que el verdadero autor, porque es así, de la Biblia es el Espíritu Santo. Pero usemos otro término. Se le reconoce al apóstol Pablo como el escritor inspirado de 13 cartas de los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora, si usted me apurase un poquito y me dijese, póngase la camiseta, ¿quién escribió la carta a los hebreos? Se ha especulado mucho a través de las épocas y nunca se ha llegado a un consenso. Bernabé, Apolos, algún otro de los grandes. Y hay una línea muy delgada entre la escritura paulina de sus cartas y la carta a los hebreos, donde estoy dentro del grupo de los teólogos, de los hombres de Dios, de los maestros en la Biblia y los que indagan en erudición bíblica, aquellos hombres sabios de la Biblia. Estoy con toda la humildad, siendo muy pequeño delante de grandes hombres de Dios, estoy ahí siempre con la idea de que pareciese, todo indicase que fue este hombre de Dios el que escribió la carta a los hebreos. Si fuese así, significa que más de la mitad del Nuevo Testamento Dios lo hereda a través de la pluma inspirada de este hombre. Entonces estos días vamos a indagar, vamos a ver la autobiografía que presenta Pablo, que queda registrado a través del libro de los Hechos, que queda registrado a través de sus cartas maravillosas, como Gálatas, Filipenses, por ejemplo. Vamos a ver que incluso, aunque tuvo un momento de discrepancia fuerte y quedó registrado en el segundo capítulo de Gálatas, entre el apóstol a la circuncisión, vale decir Pedro, y Pablo, el apóstol a los gentiles, por asunto de doctrina y por asunto de hipocresías. Vamos a ver el temple de este hombre. Vamos a observar cómo, antes de ser convocado, era un hombre fiel, celoso, amante de sus tradiciones, comprometido al máximo al judaísmo, y cómo, tomando todas estas cosas, Dios lo saca de ser aquel famoso en su tiempo y temido Saulo de Tarso, el terrible perseguidor a la iglesia, al fiel ministro llamado Pablo. Y la idea es poder perfilar a través de este hombre de Dios un prototipo más o menos ideal de lo que sería o significaría ser un cristiano. Podría comenzar con presentar al primer mártir, a Esteban. De él yo creo que vamos a hablar en extenso en su momento. Ya he tocado en algunos devocionales muy por encima quién fue Esteban. Pero me quiero centrar ahora en el apóstol Pablo, en Saulo de Tarso. Pero hoy solo quiero tomar, porque hoy es una introducción completa, todo este devocional es una introducción a la temática, quiero que me acompañe, y aquí vamos a tener nuestra base bíblica, antes de comenzar a indagar quién fue, quiero centrarme en una expresión que él dijo. Y es una expresión que dijo por 2 veces.
Incluso, si voy más allá, lo dijo por 3 veces. Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Y como la Biblia dice que por boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra, vamos a observar que 3 veces dijo el apóstol Pablo algo en autorreferencia que es digno de observar. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice así la palabra de nuestro Señor, y leo en el nombre del Señor Jesucristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Mire, yo estas palabras que dice el apóstol Pablo, solo las comparo, guardando toda proporción, pero usted me va a entender por qué apunto para allá, a lo dicho por el Divino Maestro y que está registrado para nosotros en San Juan capítulo 14, versículo 6. Cristo dijo de sí mismo, en autorreferencia, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo creo que usted como hombre de Dios, ahí la hermana como mujer de Dios, yo mismo en mi calidad pastoral, pero principalmente como hombre de Dios, debo considerar que aquí hay solo 2 opciones con lo dicho por el Divino Maestro. Y este fue un tema de discusión y debate en su momento. O Cristo efectivamente fue y es lo que dijo ser de sí mismo, o ocurre lo que muchos pensaron en su momento, que era el peor de los herejes y el hombre más loco que ha pasado por esta tierra. Y sabemos quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Y por favor no quiero que nadie se asuste y piense que yo estoy hablando alguna herejía o algo ofensivo hacia mi Señor Jesucristo. No. Desde la retórica es totalmente lo opuesto. Desde lo que algunos pensaron de él equivocadamente, quiero exaltar a mi Señor Jesucristo, que efectivamente esas palabras sublimes solo las pudo decir el hombre, Dios, vale decir el Dios glorioso hecho hombre. Porque solo Cristo es el puente de salvación a Dios. Solo Cristo es el acceso viable, posible, tangible hacia la vida eterna. Magistralmente, este mismo hombre de Dios, el apóstol Pablo, cuando escribe su primera carta a su hijo espiritual Timoteo, 1 Timoteo 2:5, dice algo tremendo. Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Cristo en sí mismo es intermediario y mediador. Quiere decir que como intermediario ejerció y ejerce todavía ahora en las esferas eternas de la gloria en las alturas, como sumo sacerdote, intercede entre Dios y los hombres. Pero como mediador, Él muere en nuestro lugar, haciendo la paz entre creador y criatura. Entonces, no queda sujeto a cuestionamiento alguno. Cristo dijo algo de sí mismo que es una realidad maravillosa e innegable. Pero solo otro hombre de Dios, que aunque era totalmente carne y hueso y sangre como nosotros, también dijo algo atrevido de sí mismo, que o era un loco de remate, o era un hombre apasionado en el fuego del Espíritu Santo como ministro de Dios. Ha tomado el peso de esta palabra que queda registrada aquí: sed imitadores de mí.
así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí. En su momento ni Juan el Bautista se atrevió a decir eso. Cuando va a una comisión de estos religiosos de turno de esa época a preguntarle, porque estaban desesperados, si él era el Cristo el que había de venir, o si era algún profeta que había venido en un pensamiento insano, sobre todo de las áreas de los saduceos, si había algún tipo de reencarnación en él, porque los saduceos, la casta religiosa aristócrata y económica del templo, que tenían nociones muy pobres de la vida de ultratumba, llegaron a pensar que era algún profeta que había reencarnado. Quizás ya el pensamiento filosófico griego había invadido la mente de estos pobres hombres. Los mismos fariseos, que eran ya los religiosos legalistas, que sí aceptaban que había resurrección y todo, llegaban a pensar que era a lo mejor alguno de los profetas del Antiguo Testamento que había resucitado. ¿Y qué dice Juan el Bautista de sí mismo? Yo no soy ninguno de ellos. Yo tampoco soy el Mesías, no soy digno ni siquiera de atar o desatar las sandalias del que viene tras mí. Yo soy un reflejo de esa luz. Soy solo una voz que clama en el desierto. Enderecen sus pasos. Y cita a Isaías la necesidad de preparación y arrepentimiento para la venida del reino. Pero sin embargo, Saulo de Tarso, este hombre que desde las fauces mismas del judaísmo, desde las profundidades religiosas de una fe que ahora había falseado los principios, que estaba yendo en contra del propio Dios que decían alabar, se atreve a decir, una vez que Cristo llega a su vida y lo transforma completamente, en este escrito a una iglesia muy desordenada, muy novata, muy inmadura como la iglesia de Corintio, se atreve él a ponerse como un referente del cristianismo. Cuando Pablo está diciendo, sed imitadores de mí, está diciendo, tómenme como ejemplo, tómenme como un referente. Cristo es el molde absoluto, pero yo paso a ser un modelo de cristiano. Vean mi vida, analicen mis pasos, vean por Biblia mi conducta, consideren mi testimonio. Tómenlo para ustedes y para que puedan ver el norte de la brújula espiritual, donde el Espíritu Santo nos va a apuntar a Cristo, el único acceso real y genuino a la salvación en Dios. También es necesario que vean en mi vida y me vean a mí como el modelo del cristiano ideal. Esto es extraordinario. Y lo llamativo que esto también queda registrado en esta misma carta en el capítulo 4 y en su versículo 16. Pablo en este capítulo 4 está hablando del ministerio de los apóstoles. Y acá mire lo que le dice a estos hermanos de Corinto, a los corintios, 4:16 de primera a los Corintios. Por tanto os ruego que me imitéis. Por tanto os ruego que me imitéis. ¿Quieren ser como Cristo? ¿Quieren llegar al ideal de cristiano? Miren mi vida, analicen mi testimonio, caminen bajo mis pasos, que son los pasos de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero Pablo está diciendo, yo les muestro este excelente camino. Se lo muestro bajo una verdad de vida, de obra y de manifestación de palabra, a fin de que conozcan la vida genuina que es en Cristo Jesús. Y finalmente, el tercer testigo desde la palabra que asevera que esto es una realidad y no es el trastorno del pensamiento de un hombre que se ha envanecido, como hoy muchos se han envanecido. El apóstol Pablo con estas palabras les da una bofetada a la cara a todos los falsos apóstoles de estos tiempos.
a los depravados falsos profetas que nada tienen de Dios menos un llamamiento genuino. Vamos a ver estos días que Pablo realmente con su vida y testimonio hace ver a estos seres repulsivos de estos tiempos como seres abominables y vomitivos. Sin embargo, este hombre, mire lo que dice ahora en Filipenses 3:17, donde el capítulo 3 de Filipenses nos va a presentar cómo él proseguía la meta, cómo él iba hacia el llamamiento supremo, con qué actitud él tomó la vida nueva en Cristo y se proyectó hacia la gloria. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Un ejemplo a seguir, una conducta a imitar y una vida acorde como ideal a observar, analizar y aplicar en nuestro día a día. Consejo, conclusión, consigna. Consejo. Seamos cristianos genuinos en días de tanta apostasía. En días críticos y claves, seamos cristianos genuinos. Conclusión. Después del modelo, molde y referente absoluto maravilloso, el cual es Cristo, que Él en sí es el cristianismo genuino y Él en sí es el evangelio encarnado, debemos observar la vida de estos grandes referentes, principalmente para el cristiano ideal, la vida del apóstol Pablo. Consigna y lema para este día: camino tras la huella de un hombre de Dios, siguiendo el camino y modelo perfecto, el cual es Cristo Jesús. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And now I have everything. Oh yes, I do.